No sé si tú querías decir algo en este hilo, porque yo me había quedado todavía pensando en las comunidades estas de las puertas entreabiertas, entonces no sé si queréis seguir con el hilo que hay ahora o… Bueno, porque ayer a la salida de una de las charlas hablábamos Rita y yo de qué se hace en este panteón pagano de la diversidad con los que se quieren únicos, ¿no? Con los monoteísmos. ¿Qué hace el politeísmo con los monoteísmos, no? Y entonces, bueno, Rita decía, entendí, como que puede haber un politeísmo tan fuerte que integre incluso al Dios que se quiere único, pero no en tanto que único, ¿no? Y sería, llevada a lo político, la pregunta por qué hacen los movimientos, las sociedades en movimiento, como nos resulte mejor llamarlo con el Estado también, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, porque… entonces… ¿Cómo, por ejemplo, también en España hubo este momento así de plaza, de patchwork, este momento politeísta, donde había una convivencia en tensión entre los heterogéneos, ¿no? Por supuesto con mucha pelea, mucha discusión, roce, choque, pero también con una composición de un tejido muy plural, ¿no? Pero luego un momento de deseo monoteísta, cuando surgió el partido de Podemos que nos ofrecía como la salvación. Pues era irresistible por mucho politeísmo que pusiéramos los demás, cómo absorbió todo el deseo, un solo polo, digamos, como un canuto gigantesco, y lo desertificó todo, ¿no? Porque lo chupó todo en un puro centro, ¿no? Entonces ahí No sabemos pensar de otra manera. cómo desertizar ese centro, ¿no? Bueno, ese es el cambio de era, quizás, la inestabilidad de este tiempo, ¿no? Que tenemos que pensar de otra manera, o sea, y que no hemos, todos, ¿no? Eso no es la tarea de una persona, nadie va a dar la respuesta. Como Quijano decía, es el movimiento de la sociedad lo que importa, ¿no? Ni siquiera el movimiento social, porque cuando hablamos de los movimientos sociales ya estamos de nuevo en un atrapamiento. Él hablaba del movimiento de las placas tectónicas, de la inestabilidad de lo social en el presente. Y ahí me acordé, lo que discutimos en la puerta, me acuerdo porque es algo muy… Vos dijiste en tu exposición que los monoteísmos pueden tener, los politeísmos pueden tener todas las divinidades, menos el Dios cristiano, porque ese es monoteísta, o sea, porque él no los acepta, porque es exclusivo. Entonces yo te dije que no. ¿Por qué? Porque para los pueblos indígenas, como también para los pueblos comunales, es imposible pensar en un Dios exclusivo. No pueden concebir siquiera, por eso son pachamámicos y también van a la iglesia, o van al candomblé y van a la iglesia, porque no pueden concebir un Dios excluyente. Está fuera completamente de su cosmos, de su mentalidad, de su concepción de la vida. Entonces sí pueden incluirlo porque no le sospechan su carácter monopólico. Entonces, pero me acordé de lo que quería decir en lo que estaba hablando, de por qué hablé de los negros norteamericanos, etc. Entonces, ahí vienen los caciques, ¿no? Todos los caciques, tanto en el movimiento negro como en los movimientos indígenas, y eso está muy bien mapeado en Chiapas y en el movimiento negro norteamericano, cuando dicen, por eso cité a Du Bois, que no, que la mujer tiene el lugar, la comunidad es asimétrica, no es igualitaria, y la mujer es un sujeto, es una sujeta que tiene que obedecer al hombre, por decirlo de una forma rápida. Y entonces, que la costumbre es esa, ¿no? Es muy difícil contestar el argumento de la costumbre si pensamos que existen pueblos de historia y pueblos de costumbre. Pero tenemos que revisar la idea de que existen pueblos de costumbre. Esto no lo digo yo, lo he leído sobre Chiapas. Entonces las mujeres de Chiapas han dicho, cuando el viento de la historia toca al pueblo, toca todas sus partes también, todas se mueven. Esa es una idea muy, muy interesante. Me gustaría enmarcar esta conversación en otras que han tenido en este mismo auditorio, Frangélico, desde hace décadas. Una de ellas fue una conversación con don Luis Buñuel, también con otros autores como Juan Rulfo,
y como Siqueiros, aquí en el auditorio y en el Cook mismo. Una generación de artistas y pensadores, intelectualas algunas, ¿verdad?, que buscaban desde ese ateísmo militante un diálogo. Uno de los frailes de esta comunidad entonces, Julián Pablo Fernández, fallecido hace un año, contaba una anécdota con Luis Buñuel, quien le preguntaba: Fray Julián, ¿usted estaría molesto si yo pidiera bautizarme? Y él le contestó: tanto como si usted me pidiera que yo dejara de ser creyente. Es decir, un profundo respeto a su ateísmo y a la creencia, y lo que marcaba su relación era la amistad, el diálogo, la escucha mutua. Siqueiros mismo, cuando quiso en su momento pintar un fresco, un mural aquí en el Hall del Cook, que veremos más tarde, solo dejó una parte de ese proyecto, un rostro de Santo Domingo, y va a ser un poco la historia de los dominicos en el Nuevo Mundo. Y así otros más, otras personalidades más de la cultura, de las artes, de las ciencias, que desde esa perspectiva que señalabas, Raúl, tenía que ver con ese ateísmo militante y que también era un tipo, como lo decías tú, de monoteísmo. Y sin embargo, había puertas que se abrían de uno y otro lado, que era la escucha. ¿Quién es ese otro que es tan distinto de mí que no acabo de entender? Me parece que eso es fundamental, porque nos ayuda a ubicarnos un poco en el contexto de la relación que nos marca a todos los humanos, a todos los pueblos, que a pesar de muros que con frecuencia construimos, también hay puentes o ranuras que se establecen, que se abren, ventanas, dicen las compañeras feministas. Los muros no se derriban, hay que abrir ventanas en medio de esos muros. Entonces, bueno, la conversación que ahora he escuchado me recuerda un poco en esta perspectiva, en un nuevo contexto que no es el de hace 50 años, de los años 60, 70, que estamos transitando hacia una nueva episteme, por decirlo así, un nuevo pathos también cultural, que es el de la pluralidad, ¿no? Y que nos ayuda a todas, a todes, a todos, a tratar de entender con cierta valentía, con parresía, decían los cristianos antiguos, es decir, atrevimiento, pues que el otro puede, no solo puede, tiene, vive, disfruta, ¿verdad? Y me coloca un límite. Y me pone un límite. Es decir, esa otredad es al mismo tiempo seducción, pero también respeto, ¿no? Caricia y una gran cercanía, pero al mismo tiempo un gran respeto. Entonces, bueno, solo 3 comentarios breves que me surgen escuchándoles, Raúl, Rita, Amador. Uno es que el cristianismo tiene en su fuente precisamente una crítica al monoteísmo, que lo ha olvidado con la historia. Me gusta en esto citar a maestro Eckhart, este gran místico del siglo XIV alemán, que decía: le pido a Dios dejar de creer en Dios. Y él abrevaba esta mística apofática, que así se llama, es decir, en clave negativa, del pseudo Dionisio, del siglo IV, y del cristianismo de Pablo, no ese Pablo misógino que por supuesto también existe, y lo sé, ¿verdad? Nuestras compañeras teólogas feministas nos lo recuerdan con frecuencia, sino ese otro Pablo más místico, que es aquel que dice: vivo sin vivir, no, esta no es Pablo, pero esa es una gran mujer, vivo sin vivir en mí y muero porque no muero, pero en esa otredad que nos habita. Y Pablo decía: ya no soy yo quien vive, es el Mesías quien vive en mí, lo mesiánico que vive en mí. Yo no quiero identificar a Jesús como el único que expresa al Mesías, sino la condición mesiánica, que es aquella que irrumpe siempre como destello, como resistencia, como indignación, en todas las épocas de la historia, a través de las personas justas de la historia. Entonces creo que las sabidurías de la humanidad, religiosas o no, poco importa, todas han tenido como esa experiencia que hoy podemos llamar espiritualidad, mística, pero que es esa crítica a los ídolos, que sustituyen el misterio inefable de esa otredad. Y yo creo que hoy estamos en este momento histórico del pluralismo, en el momento cultural, para captar esa diversidad de lo sagrado. No me gusta ese término, lo sagrado siempre es violento, decía Girard, siempre exige sacrificios de algunos que son los distintos, los diferentes. Entonces, esa experiencia de lo inenarrable, de lo inefable, pero al mismo tiempo que nos habita, esa experiencia amorosa, esa experiencia de reconocer que hay proximidad, decía Levinas, en el rostro del otro. Claro, el rostro del otro como guía de una
Exactamente, el rostro del otro, dice Rita, como guía de una ética insatisfecha, por supuesto. Y yo creo que si rescatamos este manantial de las grandes religiones, sabidurías y religiosas o no de la humanidad, hoy en un momento tan crítico como el de la devastación que estamos haciendo de la casa común, tendremos esa esperanza, no usar término utopía, quizás es demasiado también monolítico, creando esas arcas, construyendo juntos esas arcas de las que nos hablaba Raúl el día de ayer, en las que podemos pues, preservarnos del diluvio, o como dicen las y los compañeros zapatistas, habitar en medio de la tormenta, o como dice Javier Sicilia, seguir esperando en medio del horror y tal vez esperar sin esperar, pero al mismo tiempo amando en una radicalidad creyente. Entonces, en este sentido, me parece que lo que yo he escuchado de ustedes es como una provocación literal para como un despertar a aquello que finalmente a todas y todos y todes nos habita en el sentido de esta presencia amorosa que nos habita, que los pueblos originarios nos ayudan a ver con más claridad. Esa presencia también que es claroscuro, que no es total luminosidad y que tiene que ver con la vida de las personas justas. Son ellas quienes nos ayudan a mantenernos de pie con dignidad, con esperanza, a veces aunque hayan sido aniquiladas, y hago memoria aquí de Leslie, en esta cercanía de su lugar de ejecución. Y por supuesto de los 43 que nos faltan, vivos se los llevaron. Y de todas aquellas víctimas de la guerra sistémica en el mundo. La lucha sigue. Es a través de estas resistencias que yo encuentro una clave fundamental para redescubrir la fuerza de esas espiritualidades, por supuesto, diversas. Y que los monoteísmos de cualquier signo, religioso, político, económico, por supuesto que son ídolos, que es preciso desmontar, desarmar, desactivar de su poderío. ¿Y cómo? Por la potencia de los pobres, nos decía Jean Robert en aquel libro, ¿verdad?, publicado en Sidecio Unitierra, con Rajmena, el colega también de Medio Oriente, que nos ayudan a entender que hay potencia en quienes resisten, en esas víctimas que dicen basta, en esas víctimas que se indignan, que dejan de revictimizarse y que nos ayudan a abrir los ojos y sobre todo el corazón. Me parece que las teologías contextuales de cualquier tradición religiosa, las teologías no hegemónicas, de las que nos hablaba Carlos Ventura en una de las mesas, son precisamente esas que han estado ahí siempre, construyendo resistencia, construyendo dignidad, construyendo esperanza, como pequeñas arcas para sobrevivir al diluvio. Muchas gracias. Quería algo que desde que llegué estaba queriendo contar y no hablamos tantas cosas, fue tan intenso el encuentro, que un colombiano que se llama Adolfo Albana Chinte, es un artista plástico decolonial. Él formula en su tesis para la Universidad Andina Simón Bolívar la noción de reexistir, que como dijo ayer Raúl, ¿no?, quizás la idea de resistir es un poco reactiva. O sea, estamos resistiendo a una potencia, pero reexistir es la potencia, ¿no? Entonces, para el próximo encuentro. Entonces, Amador, por favor. Bueno, nada, simplemente compartir que me ha venido también una referencia que quizá a alguien le interese, que yo creo que es hermosa y potente, que es la reflexión de otra mujer que puede ser como la maestro Eckhart del siglo XX, que era Simone Weil, que ya sabéis que, digamos, como con todo su misticismo, y que ella, bueno, tenía esta idea de que el acceso a lo divino era a través de la facultad de la atención. La facultad de la atención. Entonces ella dice, la atención tiene dos momentos y el primero
bueno, ella lo piensa digamos, con Jesús en la cruz. Hay un vaciamiento para recibir lo divino como un acontecimiento. Entonces ella dice, para estar atentos, lo primero que tenemos que hacer es un trabajo de vaciado de toda una serie de presupuestos previos, ¿no? Todo lo que traemos, como las maneras de mirar, lo que queremos ver, todos nuestros filtros que nos dicen cómo son las cosas antes de recibir las cosas mismas, ¿no? Y luego hay un segundo momento en el cual hay una apertura, ella la atención no la piensa como concentración, la piensa como una apertura a la situación, una disponibilidad a lo que la situación tenga que ofrecer. Entonces, primero tiene que haber un vaciado, luego tiene que haber un trabajo de apertura a lo que puede surgir en situación, que siempre es una apertura al otro y a lo otro, de lo que pueda venir, y a lo otro en uno mismo, ¿no? Un poco como Rita piensa, ¿no? Que, digamos, se vacía de papeles ni nada y está aquí un poco a lo que viene. Bueno, pues yo creo que esa es una idea, digamos, también, no sé, como una referencia bien bonita, ¿no? Es una mujer que lo dijo. Puede decirlo, eso de la disponibilidad es una práctica femenina ancestral, ¿no? Estar disponible. Sí, y es eso, estar disponible a cada cosa, que claro, ella dice es el esfuerzo más difícil, como acontecimiento. En cada momento puede haber un encuentro que nos dé que pensar, que sentir, que vivir algo diferente, algo diferente. Entonces puede haber un encuentro con cada cosa. Entonces, a partir del cristianismo, volver a poblar el mundo de divinidades, porque en cada encuentro puede haber un Dios. En cada encuentro hay algo santo que debemos honrar poniéndole atención, porque cada momento puede haber una potencia, puede pasar una potencia. Entonces, ella dice, es lo más difícil, por eso somos perezosos, la atención nos cuesta, nos distraemos, y cuando nos distraemos vemos el mundo como estereotipos, como lo ya sabido, lo ya pensado. Por eso hay que hacer ese trabajo constante de vaciado y apertura, para vivir el mundo como que nos regala, en cada momento puede haber una potencia, ¿no? Es lo que dijimos al principio, cerrás por donde comenzamos, ¿no? Que es el no enyesamiento, ¿no? De las identidades, por ejemplo, ¿no? O de las fórmulas políticas, o de las categorías que orientan la política. Digamos, es relativamente sencillo este momento para mí, porque es invitarles a quienes quieran lanzar algunas provocaciones, alguna palabra, alguna pregunta a quienes nos acompañan. Si me permiten, nada más quisiera hacer una pregunta directa a don Pablo, a don Miguel Concha, a Silvia, a Gustavo, a Diego, a quienes saludábamos al inicio de esta conversación, si quisieran participar en este momento y que posteriormente abramos a todas y a todos. Sí, para acercar el micrófono.